Carlos Beltrán llevaba despierto 19 horas cuando entró la llamada. Estaba sentado en la estrecha sala de descanso de la estación 47, bebiendo su cuarta taza de café. El líquido amargo hacía poco para calentarlo contra el frío de diciembre que se filtraba a través de las paredes del viejo edificio. Afuera, la nieve caía en pesadas cortinas sobre la ciudad, algo inusual para la región pero implacable esa noche, cubriendo todo de un blanco engañoso, el tipo de escena de Nochebuena que pertenecía a las tarjetas de felicitación. No a la vida de un paramédico que ya había respondido a 3 sobredosis, un accidente automovilístico y una llamada de violencia doméstica que dejó a una mujer con el pómulo destrozado. A sus 41 años, Carlos tenía el tipo de rostro que contaba historias sin hablar. Una fina cicatriz le atravesaba la ceja izquierda debido a un incidente ocurrido hacía 6 años, cuando un adicto al cristal lo había atacado con una botella rota. Sus manos, grandes y capaces, llevaban los callos de alguien que había pasado 20 años sacando a la gente del borde de la muerte. Ahora tenía canas en las sienes, más que el año pasado, y líneas alrededor de los ojos que se profundizaban cuando sonreía. Esas sonrisas se habían vuelto raras en estos últimos meses. Revisó su celular por enésima vez. Ningún mensaje de Ximena. Ninguna foto de su hija, Elisa, abriendo regalos. Solo silencio. El tipo de silencio que se había vuelto sofocante en su matrimonio. Beltrán, deberías echarte un taco. Marcos Vega, su compañero del turno de noche, dejó caer una torta envuelta en papel estraza sobre la mesa. Marcos era 10 años más joven, todavía lo suficientemente idealista como para creer que el trabajo no acabaría por vaciarlo. Te ves acabado, cabrón. Aprecio la poesía. Carlos desenvolvió la torta de todos modos. Pavó en telera integral. Sabía a cartón. ¿Tu hija está en casa de tus suegros esta noche? La mandíbula de Carlos se tensó. Sí. La tradición navideña de la familia Mesa. No me lo perdería por nada del mundo. El sarcasmo goteaba como veneno. Marcos sabía que no debía presionar. Todos en la estación sabían sobre los suegros de Carlos. La familia Mesa poseía la mitad de los bienes raíces comerciales del Estado, formaba parte de los patronatos de los hospitales y comités de caridad, y asistía a galas donde una sola mesa costaba más de 100,000 pesos, lo que Carlos ganaba en varios meses de trabajo. Eran el tipo de personas que sonreían para las cámaras de las revistas de sociales mientras pisaban cuellos a puerta cerrada. Lo que nadie sabía, lo que Carlos nunca le había contado a nadie, era lo mal que se habían puesto las cosas. Hace 8 años, Carlos Beltrán había sido un hombre diferente. Más joven, ciertamente, pero más que eso, esperanzado. Conoció a Ximena Mesa en una recaudación de fondos comunitaria para el departamento de bomberos, donde ella había estado trabajando como voluntaria por lo que más tarde él supo que era una obligación que su padre imponía a todos sus hijos. Buena imagen pública, lo llamaba Juan Mesa, haciendo que la familia pareciera caritativa mientras les enseñaba a ver a la clase trabajadora como accesorios en su actuación de nobleza. Ximena había sido diferente entonces. O tal vez Carlos simplemente había querido creer que ella era diferente. Se había reído de sus chistes, le había tocado el brazo cuando hablaba con él y lo había mirado como si fuera más que la suma de sus declaraciones ante el SAT. Para cuando él se dio cuenta de que ella se estaba rebelando contra su familia en lugar de enamorarse genuinamente de él, Elisa ya tenía 2 años, y marcharse significaba perder a su hija. Mi padre te destruirá en los juzgados, había dicho Ximena rotundamente durante una de sus discusiones. Tendrás visitas supervisadas 2 veces al mes, y Elisa crecerá sabiendo que la abandonaste. Así que Carlos se quedó. No por Ximena, ese amor se había agriado hasta convertirse en algo amargo hacía años, sino por Elisa, su hija. Ahora de 8 años, con su cabello oscuro y los ojos verdes de su madre, era una niña brillante que amaba los dinosaurios y la astronomía y todavía creía que su papá podía arreglar cualquier cosa. Él no podía arreglar este matrimonio, pero podía soportarlo hasta que Elisa fuera lo suficientemente mayor para entender. La residencia de la familia Mesa, llamarlo casa parecía inadecuado, se extendía a lo largo de 1,5 hectáreas de terreno en la zona más exclusiva de la ciudad. Una mansión de estilo colonial moderno que Juan Mesa había heredado de su padre y ampliado con dinero que nadie en la familia podía justificar completamente.
Esta noche, resplandecía con luces, cada ventana brillando, un enorme árbol de Navidad visible a través del ventanal del salón principal. Ximena entró en la rotonda de acceso exactamente a las 6, como se le había ordenado. A su lado, Elisa apretaba un pequeño regalo envuelto, un dibujo que había hecho para su abuela, coloreado minuciosamente con cada tono de lápiz que poseía. «Recuerda las reglas», dijo Ximena sin mirar a su hija. «No hables a menos que te hablen. No pidas repetir plato. No menciones a tu padre». «Mamá, ¿por qué papá ya no viene a Navidad?» «Porque está trabajando». La mentira salió con facilidad. La verdad, que Juan Mesa había prohibido a Carlos entrar en la propiedad hacía 3 años después de que Carlos tuviera la audacia de sugerir que la disciplina anticuada de Juan de gritarle a una niña de 6 años por derramar jugo era abusiva, no era algo que Ximena reconocería jamás. Elisa sabía que algo andaba mal. Los niños siempre lo saben. Pero a los 8 años, carecía del vocabulario para articular el pavor específico que se asentaba en su estómago cada vez que entraban en esa casa. Dentro, la familia Mesa se había reunido como un tribunal. Juan Mesa, de 73 años, estaba sentado en su sillón de cuero como un cacique en su trono. Había construido su imperio a través de una crueldad que él llamaba olfato para los negocios, aplastando a competidores, explotando lagunas legales y manteniendo un control férreo sobre todos en su órbita. Su esposa, Rosa, estaba sentada a su lado, una mujer que había aprendido hace décadas que el silencio era supervivencia. Ella bordaba. Ella cuidaba el jardín. Ella fingía no notar los moretones que a veces aparecían en sus nietos. Saúl Mesa, el hermano mayor de Ximena, estaba junto a la chimenea con su esposa, Claudia. Saúl había heredado la crueldad de su padre sin su inteligencia, una combinación peligrosa. A los 45 años, dirigía la empresa de gestión de propiedades de la familia, lo que significaba principalmente que cobraba la renta a personas que no podían pagar y se sentía poderoso cuando los desalojaba. Claudia, una exreina de belleza local que se había casado con Saúl por su dinero, se había afilado a sí misma hasta convertirse en un arma de guerra social, todo cumplidos ambiguos y sonrisas venenosas. Sus hijos, gemelos adolescentes llamados Bruno y Mateo, descansaban en un sofá, con las caras iluminadas por sus hipones, aprendiendo ya a ser crueles a su propia manera mezquina. «Ahí está», anunció Juan. Cuando Elisa entró, su voz tenía el mismo registro que usaba en las salas de juntas, dominante, fría. «La pequeña bastarda». Elisa se estremeció. Había aprendido a no reaccionar visiblemente a los insultos de su abuelo, pero sus pequeñas manos se apretaron sobre su regalo. «Papá», dijo Ximena débilmente. Fue la mayor resistencia que ofreció jamás. «¿Qué? Es una broma». «¿No puede la niña aguantar una broma?» Los labios de Juan se curvaron. Probablemente saca esa sensibilidad de su padre. «El chofer de ambulancia». «Paramédico», susurró Elisa. La habitación se quedó inmóvil. Los ojos de Juan se entrecerraron. «¿Qué has dicho?» «Es un paramédico, no un chofer de ambulancia. Él salva la vida de las personas». La voz de Elisa temblaba, pero sostuvo la mirada de su abuelo con un coraje que habría hecho estallar de orgullo el corazón de Carlos. Hizo que el corazón de Juan Mesa se llenara de rabia. La cena se sirvió a las 7. Elisa se sentó en el extremo de la mesa de los niños, lejos de los adultos, vigilada por Bruno y Mateo, a quienes se les había dado permiso implícito para atormentarla a través de la indiferencia de sus padres. Comió en silencio, con cuidado, tratando de hacerse invisible. Casi funcionó. Entonces Mateo, con la crueldad casual de un joven de 15 años que nunca enfrentaría consecuencias, se estiró y tiró el plato de Elisa al suelo. El estruendo de la porcelana Talavera silenció la mesa. «Torpe», dijo Mateo, sonriendo con suficiencia. Los ojos de Elisa se llenaron de lágrimas mientras miraba la comida arruinada, el plato antiguo de su abuela hecho añicos sobre la duela de madera. «Ese plato», dijo Rosa Mesa, con la voz temblorosa, «era de la colección de mi madre». «Yo no». Empezó Elisa. «¿Suficiente?» La orden de Juan cortó el aire como una cuchilla. Se levantó de su asiento y toda la familia pareció contener la respiración. «Vienes a mi casa, me insultas defendiendo a ese inútil de tu padre, y luego destruyes una reliquia familiar».
Fue un accidente, dijo Ximena, pero su voz era apenas audible. Saúl. Juan no miró a su hijo. Trae la caja. Algo cambió en la habitación. Incluso Claudia, generalmente ansiosa por el drama, palideció. Papá, dijo Saúl con cuidado. Tal vez eso sea un poco. ¿Acaso tartamudeé? Trae la caja. La caja era de madera, antigua, guardada en el despacho de Juan. Dentro, envueltos en terciopelo, había 18 clavos de acero, clavos para techos, específicamente, con puntas crueles y afiladas. Esta era una tradición de la familia Mesa, aunque no una que discutieran fuera de estas paredes. El padre de Juan la había usado con él. Juan la había usado con sus hijos. Obediencia a través del dolor, lo llamaba. Formación del carácter. La niña necesita aprender respeto, dijo Juan mientras Saúl colocaba los clavos en fila sobre el suelo de cantera de la cocina. Ximena, claramente has fallado como madre y maestra. Así que, lo haré yo. Elisa se quedó congelada, sin comprender, mientras su madre miraba hacia otro lado. Híncate, ordenó Juan. Y discúlpate por avergonzar a esta familia. Por traer la sangre inferior de tu padre a nuestro linaje. Por cada momento de vergüenza que has causado. Por favor, susurró Elisa. Por favor, perdón. No quise. Híncate sobre esos clavos. Discúlpate. Y tal vez te ganes tu cena. La voz de Juan ya no tenía ira. Era peor que la ira, era cálculo. O no lo hagas, y veremos cuán terca eres realmente. Elisa miró a su madre. Ximena estaba mirando a la pared, con el rostro inexpresivo, retirada a cualquier búnker mental que hubiera construido durante años de este mismo trato. Nadie la ayudaría. A los 8 años, Elisa Beltrán se hincó sobre 18 clavos de acero. 40 minutos. Eso fue lo que la obligaron a quedarse allí. 40 minutos de villancicos sonando suavemente de fondo. De adultos volviendo a su comida como si nada estuviera pasando. Del pequeño cuerpo de Elisa temblando mientras la sangre se acumulaba bajo sus rodillas. Se disculpó una y otra vez. Se disculpó por cosas que no había hecho, por existir, por la sangre de su padre en sus venas. Nunca fue suficiente. No es sincera, observó Claudia, bebiendo vino. Se puede oír en su voz. Quizás otros 20 minutos, acordó Juan. En el minuto 38, Elisa dejó de hablar. En el minuto 40, sus ojos se pusieron en blanco y colapsó de lado sobre el suelo de la cocina, inconsciente. Bruno, pasando por allí para buscar más refresco, pasó por encima de su cuerpo sin mirar hacia abajo. ¿Deberíamos llamar a alguien?, preguntó Rosa, con su bordado aún en las manos. Está bien, dijo Juan. Dramática como su padre. Se despertará. La dejaron allí. Una niña de 8 años, sangrando e inconsciente sobre un suelo de piedra fría, mientras abrían regalos en la habitación de al lado. El celular de Carlos sonó a las 11:47 de la noche. No era Ximena. Era el número de Elisa, el pequeño teléfono básico que él le había conseguido para emergencias en contra de las objeciones de Ximena. «Papi». La voz era tan pequeña, tan rota, que la sangre de Carlos se convirtió en hielo. Elisa, nena, ¿qué pasa? Me desperté y todos están dormidos y me duelen mucho las rodillas. Papi, me duelen mucho y hay sangre por todas partes. Carlos ya estaba de pie, agarrando sus llaves. Elisa, escúchame. ¿Puedes caminar? ¿Puedes llegar a un baño? Creo que sí. Papi, tengo miedo. Lo sé, mi vida. Lo sé. Voy para allá. Necesito que te quedes en la línea conmigo. Está bien. No cuelgues. Voy ahora mismo. Marcos levantó la vista de su revista. ¿Carlos? ¿Qué? Pero Carlos ya se había ido, corriendo a través de la nieve hacia su camioneta, con los sollozos de su hija resonando a través del teléfono presionado contra su oído. La encontró en el baño de la planta baja de la mansión Mesa, acurrucada en el suelo de azulejos,
con su vestido de Navidad manchado de sangre seca. Las heridas en sus rodillas eran feas, pinchazos profundos que dejarían cicatriz. Carlos no llamó a la puerta principal. No se anunció. Forzó la cerradura, una habilidad que había aprendido en su adolescencia, mucho antes de convertirse en paramédico, en una vida pasada que rara vez discutía, y se movió a través de la casa a oscuras como un fantasma. Cuando levantó a Elisa en sus brazos, ella se aferró a él con la poca fuerza que le quedaba. No dejes que te vean, susurró. Se enojarán mucho. SHHH. Carlos la sacó por la parte trasera, hacia la nieve, hacia su camioneta. Condujo hasta el hospital privado donde trabajaban sus compañeros, donde harían preguntas que él tendría que responder con cuidado. En la sala de espera, mientras se llevaban a Elisa para tratarla, Carlos se sentó solo. No gritó. No lloró. No llamó a la policía. Todavía no. Sabía cómo iría eso. La familia Mesa tenía a jueces en la nómina, conocían a los fiscales, poseían las mismas instituciones que se suponía debían proteger a niños como Elisa. En cambio, Carlos Beltrán hizo algo mucho más peligroso. Comenzó a pensar. A las 3 de la madrugada, Elisa estaba sedada, sus heridas limpias y vendadas, su pequeño cuerpo finalmente descansando. La doctora, una mujer llamada Alicia Bernal que conocía a Carlos desde hacía años, se sentó a su lado en el pasillo. Esas heridas son consistentes con hincarse sobre objetos afilados durante un periodo prolongado, dijo en voz baja. Carlos, tengo que reportar esto. Sé que el DIF y la fiscalía investigarán, pero... Ella dudó. Ambos sabemos cómo suelen ir las investigaciones que involucran a familias ricas en este país. Carlos asintió. Sabía exactamente cómo iban. Aparecerían abogados de despachos caros. Las declaraciones se aclararían. La evidencia se volvería ambigua o se perdería. Para cuando el sistema terminara de moler a través de sus procesos burocráticos, Elisa estaría de vuelta en esa casa. Y la familia Mesa tendría más cuidado de no dejar marcas visibles. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alicia. Carlos se miró las manos. Las mismas manos que habían salvado cientos de vidas, que habían sostenido a extraños moribundos en la parte trasera de ambulancias, que habían sentido la sangre de su hija empapando su vestido. Lo que tenga que hacer, dijo. A la mañana siguiente, 26 de diciembre, Carlos hizo 3 llamadas telefónicas. La primera fue a un abogado llamado Javier Bravo, un hombre al que había salvado de un infarto hacía 2 años. El licenciado Bravo le debía una. Y lo que es más importante, Javier odiaba a la familia Mesa por razones que nunca había explicado completamente. La segunda fue a su medio hermano, Orlando Lara, a quien todos llamaban Lalo. Diferentes padres, misma madre, una complicación familiar que los había mantenido semidistanciados durante años. Orlando trabajaba en investigación privada, del tipo que no siempre coloreaba dentro de las líneas legales. La tercera fue a Ximena. Tienes 24 horas para salir de esa casa con los papeles del divorcio firmados, dijo Carlos. Su voz era tranquila, completamente plana. La voz que usaba cuando le decía a las familias que sus seres queridos no habían sobrevivido. Si no lo haces, destruiré a tu familia. No metafóricamente. Literalmente. Cada secreto, cada crimen, cada esqueleto en cada armario. He sido paciente durante 8 años, Ximena. Se acabó mi paciencia. La voz de Ximena tembló. No puedes amenazar. 24 horas. Colgó. El despacho del licenciado Javier Bravo ocupaba el segundo piso de una casona de cantera restaurada en el centro. El tipo de espacio que parecía modesto desde fuera pero zumbaba con una eficiencia costosa por dentro. El abogado mismo tenía 63 años, cabello plateado y la paciencia depredadora de un hombre que había pasado décadas aprendiendo dónde estaban enterrados los cuerpos, a veces literalmente. Carlos llegó a las 9 de la mañana, café del Oxxo en mano, con una carpeta bajo el brazo. Parece que no has dormido, observó Javier. No lo he hecho. Entonces hagamos que valga la pena mantenerse despierto. Javier señaló una silla. Cuéntamelo todo. Carlos se lo contó.
La carpeta contenía fotografías que había tomado en el hospital, las rodillas de Elisa, las heridas punzantes, los moretones, los reportes médicos que la doctora Alicia había proporcionado discretamente. El propio relato susurrado de Elisa grabado en el celular de Carlos mientras aún estaba lo suficientemente lúcida para hablar. Cuando Carlos terminó, Javier guardó silencio durante un largo momento. Esto es abuso infantil criminal, dijo finalmente. Delito grave. Lo sé. Entonces, ¿por qué no estás en la fiscalía presentando la denuncia? Los ojos de Carlos se encontraron con los del abogado. Porque se presenta una denuncia, vienen los agentes ministeriales. Los abogados de la familia Mesa hacen llamadas telefónicas a sus amigos en el gobierno. Los cargos se reducen o se pierde el expediente. En el mejor de los casos, Elisa queda atrapada en una batalla por la custodia que se prolonga durante años mientras mi ex esposa la envenena contra mí. Y en el peor de los casos, pierdo a mi hija por completo y vuelven a hacer esto. O peor. Javier se recostó en su silla de piel. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que paguen. Todos ellos. Pero quiero hacerlo de una manera que perdure. De una manera de la que no puedan salir comprando su libertad con mordidas. El abogado estudió a Carlos durante mucho tiempo. Hay algo que no me estás contando. Algo sobre la familia Mesa específicamente. Carlos dudó. Luego metió la mano en su chamarra y sacó una segunda carpeta, más gruesa, más vieja, con los bordes desgastados. Hace 3 años, cuando Juan me prohibió entrar en la propiedad, comencé a investigarlo. No podía explicar por qué en ese momento. Llámalo intuición, llámalo paranoia, pero tenía el presentimiento de que un hombre que le gritaba a una niña de 6 años por derramar jugo había hecho cosas peores a otras personas. Deslizó la carpeta sobre el escritorio de caoba. Tenía razón. Orlando Lara llegó a la ciudad el 27 de diciembre, conduciendo una camioneta pick-up que había visto décadas mejores y transportando equipos que pondrían nerviosas a la mayoría de las agencias de seguridad pública. Era el medio hermano de Carlos, 8 años menor, con la complexión de un linebacker que había encontrado a Dios y luego lo había vuelto a perder. Su madre había muerto cuando Orlando tenía 12 años, dejándolo en hogares de acogida del sistema mientras Carlos, ya adulto, luchaba contra una burocracia que se negaba a darle la custodia. Para cuando Orlando superó la edad legal, había aprendido habilidades que no aparecían en ningún currículum. Ahora usaba esas habilidades para clientes que podían pagar sus honorarios y cuyas causas consideraba dignas. «Te ves bien, carnal», dijo Orlando, abrazando a su hermano en el estacionamiento del motel de paso donde habían acordado reunirse. «Pareces haber estado viviendo en esa camioneta». «Ocasionalmente. Los hoteles son caros y me gusta la movilidad». Orlando miró a su alrededor, sus ojos catalogando salidas y líneas de visión. ¿Vas a decirme de qué se trata esto? ¿O tengo que adivinar? Carlos se lo contó. Sobre Elisa, sobre los clavos, sobre la familia Mesa y su crueldad casual envuelta en luces de Navidad. Cuando terminó, el rostro de Orlando se había quedado completamente inmóvil, una máscara de piedra. ¿Dónde están ahora? Su voz era diferente. Más dura. Chilanga, de Barrio Bravo. No lo hagas. Carlos agarró el brazo de su hermano. No es por eso que te llamé. Si quisiera lastimarlos físicamente, lo haría yo mismo. Te llamé porque necesito información. Pruebas. Cosas que no puedo conseguir a través de canales legales. Orlando exhaló lentamente. ¿Qué tipo de cosas? Carlos le entregó una lista. 5 nombres. 5 conjuntos de notas. Juan Mesa, patriarca, el que lo ordenó. Saúl Mesa, su hijo, el que colocó los clavos. Claudia, la esposa de Saúl. Ella observó y comentó como si fuera entretenimiento. Rosa Mesa, la abuela, no intervino, cómplice a través del silencio. Y Ximena, mi esposa, la madre de Elisa, que dejó que le pasara a su propia hija. Esa última va a ser complicada, señaló Orlando. Técnicamente sigue siendo tu familia. Dejó de ser mi familia cuando dejó que torturaran a mi hija. Mientras Orlando comenzaba su trabajo,
Carlos implementó la primera fase de su plan. La riqueza de la familia Mesa era sustancial, pero no era infinita y no estaba limpia. Los 3 años de investigación silenciosa de Carlos habían revelado fracturas en los cimientos, deudas ocultas a través de empresas fantasma, violaciones del código de construcción en sus propiedades ignoradas mediante sobornos a funcionarios municipales, y, lo más importante, un patrón de crueldad que se extendía mucho más allá de su propia hija. Juan Mesa había construido su imperio aprovechándose de personas desesperadas. Los inquilinos que no podían pagar la renta eran desalojados sin previo aviso y con violencia. Los albañiles que resultaban heridos en sus obras se encontraban misteriosamente incapaces de presentar demandas laborales. Y había rumores más oscuros, historias de empleados jóvenes que desaparecían de las nóminas después de rechazar la atención especial de Juan. El primer movimiento de Carlos fue simple. Hizo una llamada telefónica. Rodrigo, dijo cuando se conectó la línea. Soy Carlos Beltrán. Necesito un paro. Rodrigo Benítez era un inspector de obras públicas del municipio, un hombre al que Carlos había sacado de un auto en llamas hacía 7 años. Había perdido el brazo por debajo del codo en ese accidente, pero había conservado su vida y su base en el gobierno. Recordaba quién le había dado esa oportunidad. Pídelo, dijo Rodrigo. Las propiedades de Juan Mesa. Todas ellas. Quiero inspecciones completas, cada código, cada reglamento de protección civil. Hubo una pausa. Son muchas propiedades. Y la familia Mesa tiene palancas muy arriba. Lo sé. Por eso te lo pido a ti. No te pueden comprar, y no me debes nada más que la verdad. Otra pausa, más larga esta vez. Escuché que le pasó algo a tu hija. Una de las enfermeras del hospital es prima de mi esposa. Entonces sabes por qué te lo pido. La voz de Rodrigo se endureció. Las inspecciones comienzan mañana a primera hora. El 28 de diciembre, Día de los Inocentes, Ximena Mesa de Beltrán solicitó el divorcio. No lo hizo voluntariamente. Lo hizo porque su padre le ordenó cortar los lazos. Juan la había instruido durante una reunión familiar de emergencia. Ese hombre se está convirtiendo en un lastre. Si hace ruido sobre lo que pasó, necesitamos poder retratarlo como un exmarido ardido que fabrica acusaciones. Pero la custodia se arreglará. Tengo jueces que entienden el valor de que un nieto de los Mesa sea criado con las comodidades adecuadas. Ximena firmó los papeles que prepararon los abogados de su padre. No vio a Elisa antes de que se presentaran los papeles en el juzgado familiar. No llamó. Carlos recibió los documentos de manos del licenciado Bravo con algo parecido al alivio. Mordió el anzuelo, dijo Javier. Al presentar la demanda primero, se ha puesto a ella y a su familia a la ofensiva. Eso se verá muy mal cuando revelemos nuestra evidencia. ¿Cuándo presentamos la contrademanda? Todavía no. Déjalos pensar que están ganando. Déjalos que se confíen. El primer reporte de Orlando llegó el 30 de diciembre. Saúl Mesa, comenzó, esparciendo fotografías sobre el escritorio abarrotado de la habitación del motel, está teniendo una aventura con su asistente, una mujer llamada Natalia Salinas. Se encuentran en una propiedad de alquiler en la calle Roble, una que se supone que está vacante, según los registros de la empresa. Carlos estudió las fotografías, Saúl entrando en el edificio, Natalia llegando minutos después, ambos saliendo horas más tarde, desaliñados y obvios. Material para presionar más tarde. Más que eso, la propiedad está clasificada como inhabitable por Protección Civil. Fue clausurada después de un incendio el año pasado. Si Saúl se ha estado escondiendo allí para sus encuentros, ha estado mintiendo en formularios de seguro, documentos fiscales y probablemente una docena de cosas más ante el municipio. ¿Bien? ¿Qué hay de Claudia? Orlando sonrió sin calidez. Ahí es donde se pone interesante. Claudia ha estado robando a sus suegros durante años. Encontré cuentas a su nombre de soltera, Claudia Durán, con depósitos que se remontan a propiedades de la empresa Mesa. Los pagos de renta que deberían haber ido a la familia están siendo desviados a su fondo personal. ¿Lo sabe Juan? No. Y creo que Claudia está esperando el momento adecuado para desaparecer.
Tiene boletos de avión reservados a Suiza para el 15 de enero. Solo de ida. Carlos sintió el primer indicio de algo que podría haber sido satisfacción. La familia Mesa se imaginaba a sí misma como depredadores, pero en realidad eran solo ladrones y tramposos que nunca habían tenido que rendir cuentas. Todo depredador tenía debilidades. Carlos había pasado 20 años aprendiendo a encontrarlas. Rosa Mesa, continuó Orlando. Más difícil de conseguir trapos sucios. Vive completamente a la sombra de Juan, pero encontré algo preocupante. Historial clínico de hace 20 años en el Seguro Social, antes de que usaran solo hospitales privados. Fue atendida por lesiones accidentales varias veces durante los primeros años de su matrimonio. Juan la golpeaba, casi con certeza. Ella ha sido su víctima más tiempo que nadie. Podría valer la pena considerar si es una aliada o una enemiga. Carlos negó con la cabeza. Ella vio a mi hija sangrar en el suelo de su cocina y volvió a su bordado. Lo que sea que haya sufrido no excusa lo que permitió que sucediera. Orlando asintió, respetando un límite. ¿Y el propio Juan? En eso estoy trabajando. Las inspecciones de edificios comienzan mañana. Pero hay más, cosas más antiguas de antes de que construyera la constructora actual. Encontré referencias a un socio comercial llamado Tomás Cortés que murió bajo circunstancias sospechosas en 1987. Juan fue interrogado pero nunca acusado. Asesinato, fraude de seguros como mínimo. Pero necesito pruebas, y cualquier registro está destruido o enterrado en los archivos muertos del Estado. ¿Puedo escarbar? Entonces escarba. El 1 de enero llegó frío y gris. Carlos pasó la víspera de Año Nuevo con Elisa, quien había sido dada de alta del hospital bajo su custodia temporal mientras comenzaban los procedimientos de divorcio. Vieron películas en su pequeño departamento de interés social, comieron pizza y fingieron que todo era normal. A medianoche, Elisa estaba dormida en el sofá, con una manta arropándola. Carlos salió a su pequeño balcón y vio los fuegos artificiales estallar sobre la ciudad, sus colores reflejados en la escarcha. Pensó en el año que tenía por delante. Las batallas que pelearía. Las líneas que cruzaría. Su celular vibró. Un mensaje de WhatsApp de Javier Bravo. Resultados de la inspección, múltiples violaciones graves. Juan Mesa está a punto de tener una semana muy mala. Carlos se permitió una pequeña sonrisa. Era la primera de muchas semanas malas por venir. Las inspecciones golpearon a la constructora Mesa como un mazo. Rodrigo Benítez había sido minucioso. Más de 70 propiedades fueron marcadas por violaciones, que iban desde cableado defectuoso, diablitos, hasta deficiencias estructurales y moho que creaba verdaderos riesgos para la salud. 14 edificios fueron clausurados inmediatamente con sellos oficiales, sus inquilinos obligados a reubicarse, sus pagos de renta detenidos. Los abogados de Juan Mesa se apresuraron a contener el daño, pero Rodrigo había sido meticuloso en su documentación. Cada violación fue fotografiada, medida y registrada en actas. Cada intento de ofrecer, para el refresco, sobornos, había sido grabado y reportado a la Contraloría del Estado. ¿Quién autorizó esto?, exigió Juan durante una reunión de emergencia con sus abogados. Tengo amigos en el ayuntamiento. Esto debería haberse manejado discretamente con una lana. El inspector es exmilitar, respondió un abogado. ¿Benítez? Su historial es impecable y ha rechazado todas las ofertas que le hemos hecho. Peor aún, ha levantado actas sobre las ofertas. Así que ahora hay un rastro de papel que muestra intento de cohecho. El rostro de Juan se puso morado de rabia. Encuentren algo. Todos tienen cola que les pisen. Pero Rodrigo Benítez era exactamente quien Carlos había sabido que era, incorruptible. Había servido a su país, casi muerto en un accidente y había sido salvado por un hombre que solo pedía honestidad a cambio. No había nada que encontrar. El 5 de enero, la imagen cuidadosamente construida de la familia Mesa comenzó a desmoronarse públicamente. Comenzó con una noticia en el noticiero local. Una reportera llamada Gaby Gil había recibido un aviso anónimo sobre las clausuras junto con testimonios de antiguos inquilinos que habían sido desalojados a la fuerza.
La historia se emitió a las 6, completa con imágenes de los edificios con sellos de clausurado y entrevistas con familias que habían perdido sus hogares. Intentamos quejarnos a la Profeco, dijo una mujer ante la cámara, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero cada vez que llamábamos, nos amenazaban. Decían que se asegurarían de que nunca volviéramos a rentar en ningún lugar de la ciudad. A la mañana siguiente, la historia se había extendido. Los medios nacionales la recogieron, hambrientos de una historia de demirreyes y corrupción durante la temporada navideña. El nombre de la familia Mesa, una vez sinónimo de alta sociedad, se convirtió en una abreviatura de corrupción inmobiliaria, el cártel inmobiliario local. Saúl Mesa fue fotografiado saliendo de su edificio de oficinas con aspecto demacrado y acosado. Claudia canceló sus boletos a Suiza. Juan Mesa no apareció en público en absoluto. Pero Carlos no había terminado. Las clausuras eran solo la salva de apertura, presión pública diseñada para desestabilizar. El verdadero trabajo aún estaba por venir. El 8 de enero, se reunió con Javier nuevamente. El DIF y la Fiscalía Especializada están investigando, informó Javier. Las fotografías que proporcionaste, combinadas con los dictámenes médicos y la declaración de Elisa, han sido integradas a la carpeta de investigación. ¿Presentarán cargos? Eso depende de si la influencia de la familia Mesa llega hasta el fiscal general. Mi suposición es que sí, pero con tanto escándalo en las redes sociales y la tele, tendrán que al menos aparentar que se lo toman en serio para no quemarse políticamente. Carlos asintió lentamente. Entonces tenemos que asegurarnos de que no puedan dar carpetazo. ¿Cómo? Carlos sacó una carpeta. La tercera y última pieza de su rompecabezas. Tomás Cortés, dijo. El ex socio de Juan murió en 1987 en lo que se dictaminó como un accidente de trabajo. El seguro de vida millonario fue para Juan. Los ojos de Javier se agudizaron. ¿Encontraste algo? Orlando encontró algo. Específicamente, encontró a la viuda de Tomás Cortés. Teresita Cortés. Se había vuelto a casar y se había convertido en Teresita Báez, tenía 71 años y vivía en una casa de retiro a 3 horas de distancia. Había pasado 36 años creyendo que la muerte de su esposo fue un accidente, cargando un dolor que nunca había sanado por completo, hasta que Orlando Lara apareció con preguntas. Lo empujaron, dijo Teresita durante su conversación grabada, con la voz firme por una vieja ira. Siempre lo supe, pero no podía probarlo. La policía judicial no quería investigar a un empresario respetable. Juan Mesa ya era rico entonces, ya tenía compadres en el gobierno. Mi esposo era solo un maestro carpintero que había tenido la mala suerte de convertirse en su socio. ¿Tiene alguna evidencia? Preguntó Orlando. Teresita metió la mano en un cajón y sacó un sobre amarillento. Tomás guardaba registros de todo en una libreta. No confiaba en Juan. Decía que había algo mal en él, algo frío detrás de sus ojos. Cuando murió, escondí esto porque tenía miedo de lo que Juan haría si descubría que los tenía. El sobre contenía documentos, registros contables que mostraban que Juan había estado robando a la sociedad durante años, falsificando la firma de Tomás en contratos, drenando cuentas a empresas fantasma. Si Tomás hubiera vivido y descubierto el desfalco, Juan habría ido a la cárcel o al penal. En cambio, Tomás había caído de un andamio de construcción 2 días antes de una auditoría programada. Esto es suficiente para reabrir el caso, dijo Orlando con cuidado. ¿Está dispuesta a declarar? Los ojos de Teresita, nublados por cataratas pero aún agudos, se encontraron con los suyos. Ese hombre mató a mi esposo y nunca sufrió una sola consecuencia. Si podemos hacerle pagar, testificaré en cadena nacional si tengo que hacerlo. El 12 de enero se convirtió en el día en que todo cambió. Carlos había orquestado los eventos cuidadosamente, superponiendo revelaciones para lograr el máximo efecto. Las clausuras habían dañado la reputación de la familia Mesa. La investigación del DIF había creado un riesgo legal. Pero ninguno era suficiente para destruirlos verdaderamente, no mientras todavía tuvieran dinero y conexiones políticas. Los documentos de Cortés cambiaron todo. El licenciado Javier Bravo presentó una demanda por homicidio culposo y fraude en nombre de Teresita Báez, enviando simultáneamente la evidencia a la Fiscalía General del Estado.
Los documentos probaban fraude financiero, pero más críticamente, establecían un patrón. Juan Mesa había estado dispuesto a matar para proteger sus secretos décadas atrás. ¿Qué más había hecho desde entonces? El mismo día, Gaby Gil emitió una historia de seguimiento con entrevistas exclusivas con ex empleados de la constructora Mesa que habían presenciado abuso, corrupción e intimidación a lo largo de los años. Una mujer describió cómo Juan había amenazado a sus hijos cuando ella intentó reportar violaciones de seguridad ante la Secretaría del Trabajo. Otro hombre reveló cómo le habían pagado para mentir a los peritos después de que un albañil muriera en una obra en 2009. Al anochecer, la mansión Mesa estaba rodeada de unidades móviles de noticias. Los abogados de Juan emitieron un comunicado negando todo, pero sus voces fueron ahogadas por la avalancha de acusaciones en Twitter y Facebook. Saúl Mesa, en pánico y desesperado, cometió un error crítico. Llamó a Carlos directamente. «Tú hiciste esto». La voz de Saúl temblaba de rabia. «No sé cómo, pinche muerto de hambre, pero tú hiciste esto». Carlos estaba sentado en su departamento, Elisa dormida en la recámara, con el celular presionado contra su oído. No sentía nada. Ni ira, ni satisfacción, solo una certeza fría y paciente. Dime algo, Saúl. Cuando colocaste esos clavos en el piso de la cocina de tu papá, ¿pensaste en cómo se sentiría? ¿Te imaginaste a una niña de 8 años hincada sobre ellos, sangrando, llorando, rogando ayuda mientras tú volvías a tu cena de Navidad? Necesitaba aprender respeto. Necesitaba ser protegida por su madre, por su abuela, por cualquier persona con una pizca de humanidad. En cambio, la obligaste a hincarse durante 40 minutos y luego pasaste por encima de su cuerpo inconsciente. La respiración de Saúl era irregular. ¿Qué quieres? ¿Lana? Podemos hacer que todo esto desaparezca. Las investigaciones, las demandas. Tenemos recursos que no te imaginas. Carlos sonrió en la oscuridad. No quiero tu dinero, Saúl. Quiero que entiendas algo. Todo lo que le está pasando a tu familia ahora mismo, las clausuras, las noticias, las demandas, es solo el comienzo. Ni siquiera he empezado a cobrarme todavía. No puedes amenazar. No estoy amenazando. Estoy explicando. Tu padre torturó a mi hija en Nochebuena. Tu familia miró y no hizo nada. Ahora, voy a desmantelar todo lo que has construido, todo lo que has valorado, todo lo que has amado. Y cuando termine, te vas a hincar en el piso de cemento de una celda en el reclusorio y entenderás exactamente lo que sintió Elisa. Carlos colgó. La disolución de la familia Mesa comenzó no con una explosión, sino con una cascada de lamentos. Claudia fue la primera en quebrarse el 15 de enero, la fecha en la que originalmente planeaba huir a Suiza. En cambio, entró en la fiscalía con su abogado y una declaración de 30 páginas detallando cada delito que había presenciado durante sus 15 años como miembro de la familia Mesa. Quiero criterio de oportunidad, dijo rotundamente, el equivalente a inmunidad. Protección total para mí y mis hijos. A cambio, les daré todo. Todo incluía registros financieros que había robado a lo largo de los años como seguro, grabaciones de conversaciones donde Juan discutía sobornar a jueces y magistrados. Fotografías de las numerosas aventuras de Saúl, incluidas varias con mujeres que habían sido presionadas para acceder mediante amenazas laborales, y lo más condenatorio de todo, Claudia había estado presente cuando Juan Mesa discutió el problema de Cortés con sus abogados en 2004. Le había oído bromear sobre lo fácil que había sido empujar a Tomás de ese andamio, lo estúpida que había sido la policía al dictaminar que fue un accidente. Estaba orgulloso de ello, dijo Claudia a los agentes del Ministerio Público. Dijo que fue el momento en que supo que podía hacer cualquier cosa y salirse con la suya porque en México el dinero manda. La detención de Juan Mesa ocurrió el 18 de enero, temprano en la mañana, mientras las cámaras de los noticieros matutinos transmitían cada momento en vivo. Tenía 73 años, estaba acostumbrado a que le abrieran las puertas, y completamente desprevenido para la vista de agentes de investigación armados en su propiedad. Rosa Mesa observó desde una ventana del piso superior mientras su esposo de 50 años era esposado y subido a una camioneta blanca oficial, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad indignada. ¿Saben quién soy?, gritó a los agentes. Yo construí esta ciudad. Me voy a chingar a todos ustedes.
Los agentes no dijeron nada. Lo habían escuchado antes de juniors y caciques como él. Saúl fue detenido el mismo día en su oficina, frente a los empleados a los que había aterrorizado durante años. Cuando lo llevaron más allá de la recepción, su exasistente, Natalia Salinas, estaba allí parada, de brazos cruzados, con una pequeña sonrisa en su rostro. Ella había sido quien proporcionó a la fiscalía los detalles sobre la propiedad clausurada de la calle Roble y el fraude que representaba. Carlos vio las detenciones en las noticias con Elisa a su lado. ¿Ese es el abuelo?, preguntó Elisa en voz baja, viendo a Juan ser metido en la patrulla. Sí. ¿Va a ir a la cárcel? Sí, mi amor. Lo hará. Elisa guardó silencio por un momento. Luego dijo, qué bueno. Volvió a su libro de colorear, y Carlos sintió que algo se aflojaba en su pecho. Su hija iba a estar bien. Era más fuerte que las personas que intentaron romperla. El juicio de Juan Mesa comenzó en marzo y duró 6 semanas. La evidencia era abrumadora. El testimonio de Claudia, combinado con los documentos de Cortés y los registros financieros que Orlando había descubierto, pintaron un cuadro de un hombre que había pasado 50 años tratando las leyes como sugerencias y a las personas como obstáculos a eliminar. Teresita Báez subió al estrado el cuarto día. A los 71 años, se veía frágil pero feroz, su voz clara mientras describía los últimos días de su esposo. Tomás sabía que algo andaba mal, dijo. Había encontrado rasuradas en los libros e iba a confrontar a Juan al respecto. 2 días antes de la reunión, cayó de un andamio que había subido 100 veces antes. Los costosos abogados penalistas de Juan intentaron desacreditarla, pero no había nada que desacreditar. Era una viuda que había esperado 36 años por justicia, y el tribunal vio exactamente eso. Carlos testificó el 5.º día. Describió el incidente de Nochebuena con detalle clínico, las lesiones de Elisa, su relato susurrado, la sangre que encontró en el piso de la cocina. No levantó la voz. No lloró. Simplemente dijo la verdad y dejó que el horror de la misma hablara por sí mismo. Señor Beltrán, preguntó el fiscal, ¿qué hizo cuando descubrió lo que le habían hecho a su hija? Carlos miró a los ojos de la jueza. Decidí que la justicia no vendría del sistema por sí sola. La familia Mesa había pasado décadas comprando su salida de las consecuencias. Así que reuní pruebas. Encontré testigos. Me aseguré de que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no tuvieran dónde esconderse ni a quién sobornar. Algunos podrían llamar a eso justicia por propia mano. Yo lo llamo proteger a mi hija. Juan Mesa fue condenado por múltiples cargos, incluido homicidio calificado por la muerte de Tomás Cortés, fraude procesal, lavado de dinero y corrupción de menores y violencia familiar equiparada por el abuso de Elisa. En la sentencia, Juan finalmente perdió la compostura. «Esto es una farsa», gritó mientras los policías procesales se movían para sujetarlo. «Yo doy empleo a miles de personas y van a dejar que un paramédico mugroso y una vieja loca destruyan todo». La jueza Carolina Duarte, que había sido asignada específicamente al caso por su reputación de hierro, lo miró sin expresión. «Señor Mesa, usted asesinó a un hombre para proteger su dinero. Torturó a una niña de 8 años porque defendió a su padre. Pasó 50 años creyendo que su cuenta bancaria lo colocaba por encima de la ley. Estaba equivocado. Lo condenó a la pena máxima permitida por el cúmulo de delitos, lo que a su edad equivalía a cadena perpetua. Saúl Mesa recibió 20 años por su papel en el abuso de Elisa y su participación en los numerosos fraudes de la empresa. Durante su audiencia, lloró y suplicó piedad, alegando que solo había estado siguiendo las órdenes de su padre. La jueza no se conmovió. «Usted era un hombre adulto», dijo. «Tenía opciones. Eligió colocar esos clavos. Eligió ver sufrir a una niña. No puede esconderse detrás de su papá ahora». Rosa Mesa no fue acusada penalmente por falta de pruebas directas. Pero la demanda civil que el licenciado Bravo presentó en nombre de Elisa la nombró como demandada, y fue encontrada responsable por negligencia y daño moral. Perdió todo, la mansión, las inversiones, las fundaciones benéficas que habían sido su única fuente de estatus social.
A los 71 años, Rosa Mesa se vio obligada a mudarse a un departamento modesto y vivir con una pensión mínima, despojada de todas las comodidades que había conocido. Algunos pensaron que esto era demasiado indulgente. Carlos no estuvo de acuerdo. Pasó 50 años a la sombra de ese hombre, le dijo a Javier después del veredicto. Todo lo que tenía provenía de él, y todo lo que ella era había sido borrado a golpes. Perder su estatus es peor que la prisión para una mujer como ella. Tiene que vivir con la vergüenza de lo que permitió. El destino de Ximena fue quizás el más complicado. Había sido cómplice del abuso de Elisa por omisión, pero también había sido víctima de la misma dinámica familiar. El DIF y el juez de lo familiar la encontraron no apta para la custodia, y el tribunal otorgó la patria potestad completa a Carlos. Pero Ximena no fue enviada a prisión. En cambio, a petición de Carlos, se le ordenó completar un programa intensivo de terapia psiquiátrica residencial, el mismo tipo de ayuda que su padre le había negado 20 años antes. ¿Por qué?, preguntó Javier cuando Carlos hizo la solicitud. ¿Después de todo lo que hizo? Carlos lo pensó durante mucho tiempo. Porque Elisa va a crecer preguntando por su mamá. Y quiero poder decirle que Ximena buscó ayuda, que intentó curarse. Incluso si falla, incluso si nunca vuelve a ver a Elisa, quiero que haya una oportunidad de redención. Eres mejor hombre que yo. No. Solo soy papá. Tras las consecuencias, la vida de Carlos Beltrán cambió de formas que no había anticipado. La atención de los medios trajo escrutinio. Un columnista de un periódico nacional lo llamó un vengador con uniforme de paramédico. Carlos no leyó las noticias. Estaba demasiado ocupado reconstruyendo. Mantuvo su trabajo en la estación 47, donde sus compañeros lo trataban con un respeto silencioso. Marcos Vega le contaba a cualquiera que quisiera escuchar cómo Carlos había seguido trabajando en sus turnos incluso mientras orquestaba la caída de una de las familias más poderosas del estado. Ese güey tiene sangre de hielo, decía Marcos con admiración. Nunca he visto nada igual. Orlando Lara se quedó en la ciudad más tiempo del que ninguno de los hermanos esperaba. Pasaban las tardes de domingo juntos, comiendo carne asada y poniéndose al día, construyendo una relación que había sido fracturada. Orlando le enseñó a Elisa a pescar en la presa fuera de la ciudad. Carlos le enseñó a Orlando a cocinar algo más que maruchan y tacos callejeros. Podrías quedarte, dijo Carlos una noche. Rentar algo por aquí. Tener una familia de verdad por una vez. Orlando sonrió, pero había algo triste en ello. Tal vez algún día, carnal. Todavía me pican los pies por moverme, pero vendré seguido. Se fue en abril, pero llamaba todas las semanas, y estuvo allí para el 9º cumpleaños de Elisa en junio, llevando un telescopio en el que había gastado una fortuna porque recordaba que a ella le encantaba la astronomía. Teresita Báez murió en paz en agosto, 8 meses después de que terminara el juicio. Había vivido lo suficiente para ver a Juan Mesa tras las rejas en el penal, lo suficiente para ver desmoronarse su imperio. En su testamento, dejó un pequeño legado a Carlos. No dinero, sino las herramientas de carpintería de Tomás Cortés. Él hubiera querido que fueran para alguien que construye cosas en lugar de derribarlas, explicaba su nota. Úsalas bien. Carlos colgó las herramientas en su cochera y le enseñó a Elisa a usarlas. En el primer aniversario de esa terrible Nochebuena, Carlos y Elisa pasaron por delante de la mansión Mesa. Estaba vacía ahora, incautada por el banco y esperando remate. Las ventanas estaban oscuras, los jardines secos, las luces de Navidad desaparecidas. Parecía más pequeña de lo que Carlos recordaba. Papá, dijo Elisa desde el asiento del copiloto. ¿Podemos parar? Carlos se detuvo. Elisa bajó de la camioneta y se paró en la banqueta, mirando la casa. Recogió una piedra del camino y la arrojó tan fuerte como pudo contra la ventana delantera. El vidrio se hizo añicos con un estruendo satisfactorio. ¿Te sientes mejor?, preguntó Carlos. Elisa se volvió hacia él, y por primera vez en un año, su sonrisa llegó hasta sus ojos. Sí, dijo. La neta sí. Condujeron a casa juntos, dejando que el fantasma de la familia Mesa se pudriera en su mansión vacía.
Carlos Beltrán había llegado a esta ciudad hacía 20 años, solo y con hambre de salir adelante. Se había convertido en paramédico porque quería salvar vidas. Durante 8 años, le falló a la persona que más importaba. Pero en la peor noche de su vida, finalmente dejó de esperar a que llegara la justicia divina y salió a buscarla él mismo. No era un héroe. Pero era un padre. Y eso era suficiente. 5 años después, Elisa Beltrán se graduó de la preparatoria con honores. Dio un discurso ese día sobre la resiliencia. No mencionó a sus abuelos por su nombre, pero todos en el auditorio entendieron. Carlos se sentó entre el público con Orlando a su lado. Después, Elisa corrió hacia su padre y lo abrazó. Gracias, susurró. Por todo. Carlos abrazó a su hija y pensó en las nochebuenas pasadas. Pensó en Juan Mesa pudriéndose en el penal y en Saúl contando los años. Pensó en el hombre en el que se había convertido. Sabía ahora que haría cualquier cosa para proteger a su hija. Te quiero, papá, dijo Elisa. Carlos sonrió, abrazándola fuerte. Yo también te quiero, mi niña. Siempre. Sobre ellos, el sol de junio era cálido, y el futuro se extendía ante ellos como una carretera libre, esperando ser recorrida. Epílogo, la madera y la memoria. 10 años después de la graduación de Elisa, el taller en la cochera de Carlos olía a cedro y cera de abejas. Ya no corría en la ambulancia por las noches, sus rodillas y su espalda habían pedido tregua hacía un par de años. Ahora, Carlos Beltrán salvaba cosas de otra manera, restauraba muebles antiguos que la gente creía inservibles. Orlando estaba sentado en un banco, lijando una silla. Finalmente se había quedado. Hace 3 años, conoció a una maestra de primaria en un pueblo mágico cercano y decidió que la vida en la carretera ya no era tan atractiva como los domingos de barbacoa en familia. Te quedó bien la mesa, carnal, dijo Orlando, señalando la pieza central del taller. Era una mesa de comedor robusta, hecha con la madera de un viejo mezquite que había caído durante una tormenta. Carlos pasó la mano por la superficie lisa, admirando las vetas oscuras. Es para el despacho de Elisa, dijo Carlos con orgullo. Elisa, ahora con 28 años, acababa de abrir su propio bufete jurídico. Se especializaba en derecho familiar, defendiendo a menores en situaciones vulnerables. No cobraba a quienes no podían pagar. Tenía la misma mirada feroz que había mostrado a los 8 años frente a su abuelo, pero ahora tenía las leyes como espada y escudo. El celular de Carlos, ahora un modelo moderno lleno de serrín, sonó. Era ella. Papá. Ya salió la sentencia, dijo Elisa, sin preámbulos. Su voz sonaba cansada pero triunfante. ¿Ganaste? Ganamos. A esos niños no los van a tocar nunca más. El juez les quitó la patria potestad a los tíos y ordenó indemnización. Usé el precedente del caso Mesa. Carlos sonrió. El caso Mesa se había convertido en material de estudio en las facultades de Derecho del Estado, un ejemplo de cómo desmantelar estructuras de poder corruptas con paciencia y evidencia sólida, probando que en México la impunidad no siempre gana. Tu abuelo estaría. Bueno, no estaría orgulloso, pero estaría impresionado, dijo Carlos. Juan Mesa había muerto 2 años atrás en la enfermería del penal estatal, solo y olvidado por sus antiguos amigos políticos. Nadie reclamó el cuerpo al principio, hasta que Carlos, por un sentido de humanidad básica que Juan nunca tuvo, pagó por una cremación simple. Las cenizas no reposaban en ningún mausoleo lujoso, Carlos simplemente se las entregó a una funeraria para que dispusieran de ellas. No había lugar para él en la casa que Carlos y Elisa habían construido con amor y paz. Rosa había fallecido poco después del juicio civil, en su pequeño departamento, de un derrame cerebral. Ximena, por otro lado, había encontrado una especie de paz tranquila. Vivía en una residencia asistida en Querétaro, lejos de los recuerdos de la ciudad y pagada por Carlos. Elisa la visitaba 2 veces al año. No era una relación perfecta, ni siquiera cercana, pero ya no dolía. Era una cicatriz que había dejado de arder. «Papá, ¿sigues ahí?», preguntó Elisa. «Aquí estoy, mija». «Siempre». «Te veo el domingo para la carne asada».
Mi tío Lalo dice que va a hacer su salsa borracha especial. Aquí te esperamos. Trae a David. David era su prometido, un médico pediatra del Hospital General que miraba a Elisa como si ella hubiera colgado las estrellas en el cielo. Carlos aprobaba. Colgó el teléfono y volvió a su trabajo. Tomó el cepillo de carpintero, una de las herramientas originales de Tomás Cortés, y lo pasó suavemente sobre la madera. La viruta salió limpia y rizada, cayendo al suelo como un rizo de oro. La vida no era perfecta. Todavía había días fríos, momentos de duda y el peso de los recuerdos. Pero mientras Carlos miraba alrededor de su taller, lleno de luz de la tarde, con su hermano silbando una canción de José Alfredo Jiménez en la esquina y la promesa de ver a su hija el fin de semana, supo que había construido algo que ninguna tormenta, ningún cacique corrupto y ningún pasado doloroso podría derribar. Había construido un hogar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció esta adaptación? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si disfrutaron de esta historia de justicia y redención, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un ojo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.